Le damos un giro al programa y para terminar hacemos un poco de historia. Nos vamos a la Cuba de 1898. Es un caluroso día de julio y en la bahía de Santiago de Cuba se desata uno de los combates más desiguales de la guerra entre España y Estados Unidos por el control de la isla. Un siglo después, Informe Semanal ha acompañado a un grupo de arqueólogos e historiadores que tratan de sacar del olvido ese capítulo de nuestra historia desenterrando los cuerpos de los marineros españoles que murieron en esa playa cubana. Para tejer este episodio del desastre del 98, Televisión Española se ha ayudado de documentos de la época y ha hablado con descendientes de los que participaron en el combate. Bueno, antes de levantarlo vamos a documentarlo gráficamente y tomar la cota donde sale. Son huesos que están aislados y revueltos. En caso de que fueran humanos, estaríamos ante los primeros restos de los marinos españoles localizados en estas playas. Fueron protagonistas de una de las páginas tristes de nuestra historia y sus cuerpos quedaron aquí, olvidados hace 106 años. Ahora el arqueólogo Javier Navarro, ayudado de geólogos e historiadores, intenta recuperar sus restos para poder repatriarlos a España. Formaban parte de la tripulación de los navíos que se enfrentaron a los norteamericanos en la bahía de Santiago de Cuba. Un combate desigual que acabó con la derrota de toda la escuadra española. Estamos en la playa de Nimanima, que es el escenario donde embarranca el Infanta María Teresa. Según la documentación gráfica que tenemos, el buque quedó embarrancado en aquella zona allí, muy próximo a la costa. Los tripulantes salieron a esta playa. A bordo del buque quedaron en torno a 26 muertos, pero luego se dan un total de 50 desaparecidos. Las condiciones eran verdaderamente dramáticas, muchos de ellos llegaron desnudos a la playa, algunos muy mal heridos, algunos de ellos fueron abatidos por disparos de las tropas del ejército insurrecto cubano y murieron en estas aguas. Luego sabemos que fueron recogidos y enterrados en un bosque que existía al norte de la playa, que es donde estamos centrando nuestra labor de investigación geológico-arqueológica. Cuando la escuadra del almirante Cervera abandona la bahía de Santiago aquel domingo 3 de julio con 2.232 hombres, todos saben que van a una derrota segura. Intentar romper el bloqueo norteamericano saliendo por la estrecha bocana es un suicidio. Cervera lo sabe, pero las órdenes que recibe son tajantes. El almirante decide lanzar el María Teresa, su buque insignia, contra el enemigo, con la esperanza de que sus otros navíos se escapen. Ninguno lo consigue. Hay más de 300 muertos y muchos heridos. Los americanos, que han comenzado a utilizar un nuevo invento llamado cinematógrafo para su propaganda de guerra, reproducen así el combate. Ellos solo sufren una baja. El informe que Cervera envía al ministro de Marina habla de desastre. Como ya había previsto, la jornada del 3 ha sido un desastre horroroso. El número de muertos es, sin embargo, menor del que yo temía. La patria ha sido defendida con honor y la satisfacción del deber cumplido deja en nuestras conciencias tranquilas, con solo la amargura de lamentar la pérdida de nuestros queridos compañeros y las desdichas de la patria. Pero fueron valientes, sabiendo que iban a morir. El almirante Cervera sabía que lo que se le esperaba ahí, y así mismo salió. ¿Sabes? Eso es una muerte segura. Si lo estaban esperando en la boca, una boca estrechita así, donde había cantidad de barcos más poderosos. Danilo ha oído muchas veces relatar estos hechos. Su padre era teniente de los mambises, las tropas cubanas que luchaban contra España por su independencia. Aquel día fue él quien recibió a Cervera en la playa después de tener que abandonar su barco en llamas. Dice que el almirante se notaba muy fatigado, ¿sí? Le pidió agua y un lugar donde sentarse. Y entonces le trajeron un taburete, una silla de cuero esa. Y entonces se sentó el almirante ahí, tomó agua y tuvo un rato ahí, muchísimo rato con los oficiales ahí.
Entonces, en ese transcurso de tiempo llegó una lancha americana de desembarco con varios marinos y oficiales, y entonces uno de los oficiales se le acercó y le dijo al viejo mío que le entregara al prisionero, entonces de orden del almirante Sanson. Entonces así lo hizo, le entregó el prisionero y se fueron. Cervera llega al barco, al Iowa, con su hijo, Ángel, o sea, almirante y teniente. Ángel Luis Cervera, hijo, nieto y bisnieto de almirantes, hace años que trabaja para recuperar la memoria histórica de aquel drama del 98. Dice que le duele el olvido y la injusticia con que se ha tratado a estos marinos que fueron incluso sometidos a un consejo de guerra. Los culpables de todo lo que ocurrió no fueron los norteamericanos que tenían enfrente. Los verdaderos enemigos de España, en ese momento de la escuadra española, estaban dentro de sus propias filas. Era el gobierno español, que era desacertado y miope, la prensa, que era irresponsable, y una opinión pública que estaba engañada y manipulada y que quería victorias, creyendo que España estaba viviendo en el siglo XV y España ya estaba agonizando. En 1898, España atraviesa una difícil situación política y económica. En los últimos años, los intentos de frenar con mano dura a los independentistas cubanos, hijos de españoles muchos de ellos, han sido un fracaso. Pero los gobiernos y las clases adineradas, con intereses en Cuba, insisten en seguir enviando soldados, reclutas forzosos de clase humilde que en su mayoría mueren víctimas de las enfermedades y la falta de recursos. Ya prácticamente toda América era libre, Cuba pedía su autonomía y nunca el gobierno español lo entendió, y los cubanos, gracias al pensamiento de Martí y de muchos de sus libertadores, se dio cuenta que el único camino posible era la independencia. Muchos españoles estaban conscientes de eso. El propio Cervera, en una carta que hace en febrero del propio año 98, decía que se estaba haciendo una guerra imposible porque ya Cuba de hecho necesitaba o era necesario entregarle su independencia. O sea que aquello era una guerra perdida. Estados Unidos intenta comprar la isla en varias ocasiones. Como no lo consigue, la prensa amarilla norteamericana desata una dura campaña contra los atropellos de los españoles en Cuba. Cuando en febrero de 1898 el Maine estalla accidentalmente en la bahía de La Habana, los norteamericanos no dudan en culpar a los españoles y declararse en guerra. En pocos meses, España tendrá que cederles Cuba, Filipinas, Puerto Rico. El imperio colonial español desaparece. España agoniza en el 98 y precisamente en las ruinas, en las cenizas de ese imperio, surge otro nuevo, que es el nacimiento de los Estados Unidos como un imperio que demostraría su poder, su fuerza y su forma de hacer durante todo el siglo XX. Existió un ejército aliado que fue ejército aliado hasta exactamente en el momento en que se deciden los combates, porque a la capitulación no fueron invitadas las tropas cubanas. A la entrada a Santiago de Cuba no se le permitieron a las tropas cubanas. O sea que evidentemente de inmediato se hizo evidente el distanciamiento, el rechazo y las verdaderas intenciones del gobierno norteamericano. 106 años llevan los navíos españoles hundidos frente a las costas de Santiago, testigos de aquel heroico combate con el que inútilmente los españoles intentaron mantener Cuba bajo dominio español. El Cristóbal Colón, el Furor, el Plutón, el Vizcaya. De Loquendo incluso aún es posible ver su torreta de proa desde la playa de Juan González. La Zaga, que fue el que mandaba el barco. ¿Cómo está usted? Oye, yo soy bisnieto del coronel José Candelario Cebré, que era el jefe de esta zona. Para Luis Lazaga, este encuentro es muy especial. Busca las respuestas que la historia no le ha dado. Quiere saber más sobre cómo murió su bisabuelo y dónde puede estar enterrado. Todo lo demás ellos le prestaron auxilio a todos los que naufragaron, a los heridos y todo, y aquí. Ahora los que perecieron, que ya llegaron aquí hechos cadáveres, qué sé yo,
Eso es lo que se está tratando de ver, dónde le dieron sepultura. Para eso hemos venido, esa es un poco esa es la cosa que es la que hay que esclarecer y saber dónde. Frente a los restos del barco, Luis relee las cartas que los hermanos de su bisabuelo se cruzaron en aquellos días. Son cartas en las que se critican a los generales de la Armada por tomar aquella decisión maldita. Cartas que reflejan dolor. Mi querido Pepe, llevo sin ir al ministerio, sin salir de casa, 4 días, sin hacer otra cosa que sentir y llorar la gloriosa muerte de nuestro infortunado hermano Juan. Todavía hay quien le supone desaparecido y errante entre la marinería. Ojalá fuese así, pero no me hago tan hermosa ilusión. Para muchos descendientes de aquellos marinos, la búsqueda que ahora se ha iniciado para recuperar sus restos no es sino el pago de una deuda histórica. Su ilusión sería verlos reposar en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz. El trabajo de campo no ha hecho más que empezar. Es arduo, es a veces tedioso, hay muchos sondeos negativos, pero no por eso vamos a dejar de lado este proyecto. Yo pienso que merece la pena. Y las evidencias son buenas para pensar que los restos todavía se mantienen en estos lugares. Yo creo que el lema con el que hemos querido definir este proyecto, que es Regreso con Honor, yo creo que lo dice todo. Yo creo que es un episodio de la historia española que está olvidada, no fue agradable para nadie, y su resultado no creo que merezca el olvido en el que hemos tenido pues aquellos marinos, entre los que está mi bisabuelo, que yo creo que fueron mártires, ¿no? Santiago es una ciudad cargada de historia y los santiagueros están orgullosos por ello. Aquí se instituyó la primera ciudad organizada del Nuevo Mundo. En su ayuntamiento proclamó Fidel Castro el triunfo de la Revolución y algunos lugares, como el Caney o la Loma de San Juan, están considerados monumentos por ser los escenarios de importantes batallas en aquella guerra del 98. Ellos no han olvidado a aquellos españoles. Es más, en sus placas siempre los califican de héroes, a pesar de ser entonces sus enemigos. Para nosotros, el decir la madre patria, o sea, no es un elemento negativo. Lo sentimos con el placer de una herencia cultural que tenemos, que es real, que habrán páginas de la historia que podamos discutir o no estar de acuerdo, haber actitudes del gobierno español hacia Cuba en distintos momentos, discutibles igual, pero entre los pueblos de Cuba y España existen lazos indestructibles que son lazos de sangre, lazos de tradición, lazos de las culturas, que de hecho una de nuestras raíces principales es la hispánica, y eso se mantiene latente y vive hoy en cada cubano. 38.000 españoles murieron en la Guerra de Cuba entre 1895 y 1898. Algunos están enterrados en el cementerio de Santa Ifigenia. Para otros, para aquellos 300 marinos, estas playas y el mar fueron su sepultura. ¿Qué te importa que te ame si tú no me... Lo dejamos aquí por esta semana. Volvemos la próxima con